¿Quién es tu prójimo? Hola hermanos, buenos días, paz y bien, shalom alejem. 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy es lunes 7 de octubre del 2024. La liturgia de la palabra de este día nos propone un hermoso evangelio que nos lleva a comprender cuál es el verdadero mandamiento. Lo que tenemos que cumplir no como un rito externo o un precepto más, sino para que nuestra vida fructifique y dé vida a otros también, en abundancia. Nos ponemos en la presencia del Señor y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestra batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del enemigo. Te suplicamos, oh Dios, humildemente, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo número 10, versículo del 25 al 37. Se levantó un legista y le preguntó para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriéndose justificar, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por el sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él al día siguiente. Sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él y si gasta algo más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 se parece a ti, que fue el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Hermanos, aquí está la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay varios aspectos aquí que trataremos en estos pequeños minutos de recalcar. Primeramente nos dice que es un legista. ¿Y qué es un legista? Una persona que cumplía al pie de la letra los 400 y tantos de preceptos que tenían ellos, además de los mandamientos de la ley de Dios. Ellos no dejaban de cumplir uno, porque para ellos era tan importante cumplir todo. Y había muchos de esos mismos preceptos que aprisionaban y que le quitaban esa humanidad y esa misericordia de la que después ellos mismos le dicen a Jesús que hay que tener. Le dice que, como está escrito en la ley, ¿verdad?, que había que amar a Dios con toda la fuerza, con la mente, con el cuerpo, con todo nuestro ser, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: anda, ve y hazlo. Pero él, queriendo poner a prueba a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice una parábola. Número 1, un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote en el tiempo de Jesús? En el organigrama de la jerarquía de ese tiempo de eclesiástica, ¿no?, de su religión. Era una persona que tenía mucha importancia dentro de ese mismo organigrama, porque eran los encargados del servicio en el templo. Eran los encargados de ir al lugar más sagrado donde estaba el Arca de la Alianza y hacer la ceremonia. Nadie más podía llegar ahí.
Pero él creía que de manera externa hacía todos esos rituales, pero su corazón estaba alejado del amor. Porque ve al hombre, pero como tenía que ir para allá, y no se daba cuenta que rescatando a ese hombre malherido, ayudando a ese hombre malherido, él estaba realmente en espíritu y en verdad adorando al Dios, como nos decía el legista, con todo el corazón y con toda la mente y con toda la fuerza. Pero él prefiere dar la vuelta, hacerse de vista gorda y se va. Después dice que pasó un levita. ¿Y quién era un levita? Los levitas eran estudiosos de la palabra, era el grupo que se encargaba de las tareas asociadas al sacerdocio. Muchos de ellos eran sacerdotes, que fue el primero que pasó, y otros eran estudiosos que se encargaban de otros menesteres dentro del templo. Pero tampoco él había entendido nada de lo que él tanto vanagloriaba y tanto se esforzaba por cumplir, porque no estaba amando con su mente, con su corazón y con todo su ser a Dios y al prójimo. Porque si amas a Dios pero no amas al prójimo, entonces estás diciendo nada. No estás haciendo nada, eres un mentiroso, dice la palabra. Si amas a Dios o dices que amas a Dios que no ves, ¿cómo puedes amar al prójimo que lo estás viendo? Eres un hipócrita. Al final pasa un samaritano. Y hay algo muy importante en todo esto, porque los samaritanos y los judíos, los israelitas, no se llevaban. Porque los primeros pensaban que tenían que adorar al Señor en el monte de Corazaín y los otros en Jerusalén. Y había una rivalidad entre ellos. Y los israelitas o los judíos decían que ellos eran unos perros. Los trataban como menos. Entonces, él les da una enseñanza. Porque a pesar de que el samaritano era considerado, o vamos a decir, una persona de última categoría, tuvo compasión en su corazón. O sea, un pecador muchas veces nos da, una persona que está en el pecado muchas veces nos puede dar lecciones de vida a aquellos que estamos metidos todos los días en la iglesia. ¿Por qué? Porque hace obras de misericordia desde su corazón y realmente vive ese mandamiento del amor al prójimo. Cuando hay muchos que dicen, y a mí me ha tocado casos de personas que dicen, ay, que Dios te ayude, ¿y por qué tú no lo ayudas? Estás en la iglesia, estás llenándote la boca de que el prójimo, pero no te interesa realmente solamente la parte externa de los ritos y el cumplimiento, ¿no? Cumple y miento. Porque en verdad mientes al decir que amas a Dios porque no amas al prójimo. Por eso él le pregunta después, ¿quién te parece a ti de esta historia que yo he contado que fue el prójimo del otro? Y él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Es lo que nos dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificio. No quiero ritos, no quiero cosas externas. Y su corazón vacío por dentro. No nos importa lo que pasa el hermano. Cuidado con eso. No seamos legistas, no seamos sacerdotes ni levitas, mentirosos e hipócritas, que decimos que amamos a Dios, pero odiamos al prójimo. No hay una concordancia. Cuidado, hermanos, con eso. Amar a Dios significa amar a aquel, porque en él está el rostro vivo de Jesús. Paz y bien, shalom, alejem, bendiciones para ustedes y que la gracia, el amor y la misericordia de Jesús les acompañe siempre. Su Santo Espíritu esté con ustedes y sepan distinguir entre los ritos, entre los legalismos y el amor verdadero que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ser empático y servir a los demás. Bendecido día para ustedes. Paz y bien. Shalom alejem. Chao.